Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Estamos en directo a través de Política y Poder, como siempre, a través del canal 3 de Vez Cable y a través de su multiplataforma, el canal 3 de Vez Cable, como ya dije, en Vez Radio, en el 101.7 FM, que cada vez tiene mucha mayor audiencia gracias a ustedes, a través de internet, vezcableperú.com.pe, y a través de Facebook en vezcabletv.canal 3. Como siempre voy a hacer un repaso muy somero respecto de cómo está la sala situacional en torno al COVID-19. Según los últimos reportes, déjenme agrandar estas cifras. En este momento, 65 fallecidos ha habido en las últimas 24 horas. La cifra se mantiene, cosa que a mí por lo menos me alegra. Casos confirmados en las últimas 24 horas, 816 personas. Me parece una cifra, entre comillas, estable. No malinterpreten lo que digo, estable. O sea, no es una cifra baja, no hemos llegado a estar por debajo de los 500 personas fallecidas, pero por lo menos no estamos en los rangos terribles de mayo, junio del año pasado. Total, números fallecidos desde que surgió la pandemia el día 6 de marzo del año pasado, 35.000 personas fallecidas, 35.000. Si no me equivoco, escuché hace unos minutos, Francia, si no me equivoco, ha llegado a 2 millones de muertos por la pandemia desde que se inició hasta ahora. 2 millones. Terrible, terrible. Casos confirmados en un día, 948.000 personas dadas de alta, perdón, casos confirmados en total, 948.000 personas dadas de alta, 876.000. Esperemos que la pandemia vaya bajando por los actos políticos que han ocurrido en los últimos días. La atención se ha ido por el lado político y hemos, no olvidado, pero hemos dejado de lado un poco el asunto político. Estamos con Marta Chávez. ¿Cómo está, Marta? Qué gusto tenerte. Gracias, Álamo. Buen día también a tus oyentes, a los televidentes de Vez Cable. Gracias. Gracias. Marta Chávez, para los que estén un poco despistados, es congresista de la Nación desde marzo de este año. Dejará de serlo si es que no hay mayores cambios en julio del próximo año. Disculpen que estoy afónico desde hace ya un tiempo. Forma parte, según lo que dice aquí, ella me corregirá, de las comisiones de Constitución y Reglamento, Justicia y Derechos Humanos e Inteligencia. Pertenece a la Comisión Permanente y a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, así como de las ligas permanentes entre Italia, Indonesia, Rusia, China y Marruecos. ¿Correcto? ¿Cómo haces para dividirte tanto? ¿O es que a veces esas acciones no toman tanto tiempo, simplemente unas horitas por semana y qué sé yo? Bueno, las ligas sí, pero las comisiones, bueno, tenemos hasta 2 sesiones ya casi ordinarias, una ordinaria y una extraordinaria en Comisión de Constitución, y las comisiones duran 6, 7 horas, y lo mismo pasa con Omar Chejade, sí. Lo que no son muy frecuentes son las comisiones permanentes, pero las otras, y faltó la Comisión de Reforma de Pensiones, también. Soy miembro. También estás ahí. Así es. Bueno, ahora espera que que la bancada de Fuerza Popular pueda disponer de esas membresías, porque yo soy miembro de esas comisiones y todavía sigo, mientras no sea reemplazada, pero yo el domingo pasado justamente ya me aparté de la bancada, ¿no? Y entonces son representaciones de la bancada y yo estoy a la espera de que el Pleno acuerde a pedido de la bancada a cambiar la designación de las personas, ¿no? Es decir, tú te quieres apartar de las bancadas de Bob. Yo ya me aparté de la bancada de Fuerza Popular. Lamentablemente es una decisión muy dolorosa para mí. Además, esta es la 6ª vez, aunque claro,
La primera vez fue 2 años y medio, otra vez fue 1 año. En 2 periodos han sido 5 años y uno me lo interrumpieron como me suspendieron 3 años y medio. Pero esta es la 6ª vez que yo soy parlamentaria y jamás he estado suelta en plaza, diríamos, como sin grupo político, ¿no? Pero esta vez yo he considerado que no era posible continuar en la bancada, ni en el partido Fuerza Popular. Yo creo que lo que se tomó como decisión, y esto es parte de la situación, seguro vamos a hablar ahora, es muy grave lo que está pasando en el Perú, y es muy grave lo que ha pasado obligando prácticamente a Manuel Merino, acosándolo, incluso con 2 muertes que tienen que ser investigadas, y que yo tengo la convicción, aunque eso tiene que pasar por una investigación, yo tengo la convicción de que esas 2 muertes han sido provocadas por quienes han estado organizando detrás y asusando a los jóvenes para que salgan a manifestarse en plena pandemia. Tú comienzas tu informe con la pandemia. Sí, espero que no haya rebrote, pero nos han tenido meses en nuestras casas sin visitar a nuestros parientes. Yo misma he visto fallecer a mi padre y no he podido siquiera asistirlo, ¿no? Salvo despedirme un día poniéndome como astronauta, ¿no? Pero, y sin embargo, después, de la noche a la mañana, sí se puede hacer todo lo que uno quiera, sí se puede juntar, sí se puede manifestarse. Entonces, ¿para qué? Para acosar a un presidente del Congreso que tuvo que asumir, no el cargo, sino el despacho presidencial por la vacancia, por inmoralidad manifiesta del señor Vizcarra, y lo han presionado y lo han obligado a renunciar. ¿Para poner a quién? Al señor Sagasti, a una absoluta minoría, además que tiene vínculos muy estrechos con el señor Vizcarra como partido político. Entonces esto es muy grave, ¿no? Bien, ahorita vamos a hablar de lo que por WhatsApp me están comentando, de toda esta repercusión en torno a las marchas, en torno a esto. Vamos a hablar extensamente sobre el tema. Yo creo que la gente quiere escucharte y hay muchas preguntas que la gente me ha hecho desde ayer que publiqué que ibas a estar aquí. Preguntas muy interrogativas respecto a por qué no hizo esto, por qué no hizo lo otro, y otras un poco duras y otras no tanto. Pero antes de pasar a ese tema, todo con mucho respeto, por supuesto, a ver, me has dicho muchas cosas en 1 minuto y medio. A ver, si tú perteneces a la bancada de Derechos Humanos e Inteligencia por Fuerza Popular y tú renuncias a la bancada de Fuerza Popular, tú ya no puedes seguir integrando esas comisiones. Eso depende de lo que decida la bancada, porque la propietaria, diríamos, de los cupos en cada comisión son las bancadas. Y entonces, pero también las propuestas de las bancadas, y por eso te decía, hasta que no sea reemplazada por decisión del Pleno a pedido de la bancada, yo tengo que seguir trabajando. Yo soy La bancada podría, ¿Ah? la bancada podría decir, no, que la señora Marta Chávez se quede ahí. Podría decirlo, no es lo usual, claro, pero podría decirlo, ¿no? Sí. Hay casos. Sí, sobre todo porque la Fuerza Popular tenía solo 15 parlamentarios y no hay mucha disponibilidad, ¿no? Para asumir todas las membresías en las más de 20 comisiones que hay. Entonces, es una posibilidad, pero no es lo usual. ¿Quién es la presidencia? ¿De quién depende la presidencia de la bancada? Disculpa la ignorancia. No, la bancada tiene sus voceros y eso lo decide la propia bancada en elección interna. O sea, la bancada tiene sus voceros, sus representantes, y eso lo hemos decidido. O sea, que tú te quedes en la Comisión de Constitución y Reglamento, por ejemplo, no depende de una sola persona, depende de un consenso de voceros. Claro, de la bancada, porque además si yo soy reemplazada, como es lo más natural, lo más lógico, alguno de los miembros de la bancada tiene que tomar mi puesto, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Porque son cupos. O sea, las bancadas, de acuerdo a su peso específico, tienen tantos cupos, eso lo dice el reglamento del Congreso, en las comisiones, ¿no? Un porcentaje. Bien. Cuando una persona como tú
renuncia a la bancada, tiene que dar un argumento. Sí, bueno, yo lo he dado públicamente. Mis discrepancias... Te pido que lo repitas brevemente. Sí, bueno, Es el en primer lugar, las discrepancias sobre temas fundamentales, el hecho de que yo, por la persecución de la que es objeto Keiko Fujimori y la gran mayoría de los fujimoristas, por este fiscal Pérez y el juez que está a cargo, ha prohibido que Keiko Fujimori y la sala, cuando le ha concedido la libertad, ha prohibido que Keiko Fujimori se comunique con las personas que somos, que yo lo soy dentro de miles de personas que somos testigos en los procesos de investigación fiscal. Y entonces eso ha hecho que cuando Keiko saliera en libertad la última vez, yo desde ahí no puedo tener ningún tipo de contacto con Keiko. Y lo usual en el partido, siempre ha sido así, es que la presidenta del partido participa en las sesiones de bancada. Participa, no vota, los congresistas son los que votan y toman decisión, pero ella participa y orienta, pero no se puede, yo no puedo participar desde que ella ha salido en libertad, yo no puedo participar porque el señor Pérez de inmediato sale a decir que eso está prohibido y amenazarla con que Keiko Fujimori vuelva a cárcel. Entonces, eso ha impedido que yo tenga una comunicación con quien es lideresa del partido, una limitación en mis reuniones de bancada, porque cuando Keiko participa, yo no puedo participar, tengo que no entrar a la sesión o retirarme de la sesión. Y entonces eso ha determinado que yo no pueda participar en decisiones tan importantes como las que han tenido que ver con diríamos, no claudicar. Yo creo que se ha claudicado en soportar, en sostener al presidente del Congreso. Manuel Merino no es mi amigo, lo conozco por el trato que he tenido cuando él ha sido congresista y yo también. Yo no tengo nada que ver con el Partido de Acción Popular, no tengo nada que ver con gente de ese partido, pero hay una cosa de principio, Álamo, y es que Manuel Merino fue elegido presidente del Congreso el 17 de marzo, cuando ni se hablaba de la vacancia del señor Vizcarra. Pues bien, de acuerdo a la Constitución, si es que no hay presidente porque es vacado, o renuncia, o muere, o etcétera, y no hay vicepresidentes, le toca al presidente del Congreso, como parte de su misión, asumir no el cargo de presidente, cosa que indebidamente está haciendo el señor Sagasti y que indebidamente hizo durante una semana también el propio Manuel Merino. Asumir el cargo, no se puede tener dos cargos, se asume el despacho, se asume la función para que no haya un vacío de poder. Pues bien, el señor Merino fue elegido presidente del Congreso y cuando se vacó el día 9 de noviembre al señor Vizcarra por inmoralidad manifiesta, el señor Merino tenía toda la autoridad para convertirse en encargado del despacho presidencial de la República. Ahora, pero le provocaron todas estas marchas, estos muertos que, como digo, estoy segura que no los ha causado la policía, ¿no? Y incluido mi partido, sale un coro a decir, renuncie Merino. ¿Para qué? Renunciar una persona que tenía la autoridad, la legitimidad, ¿no? ¿Para qué? ¿Para ponerla al Congreso y al país en manos de advenedizos, como el señor Sagasti, que puede ser de muy buenas formas, hablar muy bonito, pero ha sido socio de la señora Villarán, su ideología política es de la izquierda, ¿no? Y no fue elegido, su bancada es minoritaria, es la mitad de la nuestra prácticamente, ¿no? Y sin embargo ahora inclusive se atribuye ser presidente de la República. ¿Y quién queda como encargada en una nueva mesa directiva provocada por aquellos que decían renuncie? La señora Vázquez Chuquilín, el brazo derecho del señor Marco Arana, que ya también se arroga la condición y le duele decir que es interina. Es una primera vicepresidenta. Sí, pero hay algo que no entiendo. Entonces, eso para mí es muy grave, Álamo, muy grave. Correcto, Marta, pero ¿qué tiene que ver eso con tu renuncia de Fuerza Popular? Porque Fuerza Popular, no olvidarás que la lideresa el día domingo, justo hace una semana,
pone un mensaje en una decisión que yo no he podido compartir con ella previamente, y esa es gran parte del problema, porque si yo hubiera sabido, ¿no? Yo hubiera podido participar y decir, no es posible que Fuerza Popular, que es un partido que defiende la institucionalidad, que ha sido perseguido, que ha combatido al marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo en su extremo de terrorismo, que defiende la economía social de mercado, que defiende la propiedad privada, no se pueda prestar a destruir, a quitarle, jalarle la alfombra a un presidente del Congreso que legítimamente y antes que sucedan los problemas había sido elegido presidente del Congreso, y es el llamado a la sustitución en las funciones al señor Vizcarra, que fue vacado por inmoral. Entonces, podríamos eso decir, es fundamental, eso es fundamental. Yo no puedo estar en una bancada que toma decisiones y en un partido que toma decisiones en las que yo no puedo participar. Esa es la razón, esa es la razón. Podríamos decir, utilizando una regla de tres simple, que bajo estas circunstancias, las que describes, tú estás más a favor en este momento de Manuel Merino que de Keiko Fujimori. En este contexto, sí, no por Merino, como repito, sino por la institucionalidad y por el respeto a la Constitución, porque es la Constitución la que dice que el presidente del Congreso, quien quiera que fuera, ahora le tocó al señor Merino, y espontáneamente, como repito, en marzo del 2020 lo elegimos a Merino, por más de 100 votos, ¿no? 14 votos fueron a favor de la lista de la señora Rocío Silva Santisteban, sí, ¿no? De la opción de izquierda. Entonces, más allá de quién sea, pero al presidente del Congreso, a la presidenta del Congreso en ejercicio, es a la que le toca, de acuerdo a la Constitución, encargarse del despacho presidencial cuando no hay presidente, cuando hay un impedimento permanente del presidente y no hay vicepresidentes que lo reemplacen a ese presidente del Congreso. Y entonces, estoy más cerca de la Constitución, más cerca digamos, del respeto a la Constitución más allá de las coyunturas, ¿no? Y la calle no puede decidir, y no puedo prestarme tampoco a que facciosos, fascinerosos causen la muerte de dos jóvenes, que no sé si habrán sido ellos responsables, habrán sido por fuego enemigo, amigo, diríamos, pero más allá de eso... Ahora vamos a ir a eso. Siguiendo esta misma línea, que no quiero ni avalar ni proponer en la más estúpida de mis pesadillas, siguiendo con este pensamiento, los ultrafujimoristas, al escucharte decir, en este momento, siguiendo los lineamientos de la Constitución, prefiero a Merino de Lama que a Keiko, te colgarían en la Plaza San Martín escuchándote decir eso. Esa no es la disyuntiva, pues. Esa no es la disyuntiva. La disyuntiva no es Keiko o Merino, ¿no? Yo no tengo nada que ver con Merino. Tengo mucho más que ver con Keiko y reconozco su liderazgo en el fujimorismo, pero creo que ha tomado una decisión, no solamente ella, equivocada. Una decisión absolutamente equivocada. Y lo peor, y por eso mi renuncia, tú me preguntabas, Álamo, mi renuncia es una señal de que yo no puedo estar en un grupo político donde no puedo participar y donde debo participar, no solamente porque tengo la edad suficiente y la experiencia suficiente, soy la única congresista constituyente. Este es el 6º periodo que yo tengo de congresista, algo tengo que decir, ¿no? Y si no puedo... Tú apareces en el CCD. Yo aparezco en el CCD, así es. A mí me llama el presidente Fujimori y yo venía a trabajar 93. En 92. O sea, comenzamos a fines, pero yo soy secretaria del Consejo de Ministros desde junio del año 92. Yo conozco al presidente Fujimori después que él cierra el Congreso el 5 de octubre del año 92, y a mí me llaman para contribuir, para colaborar. Yo era abogada asociada en un estudio el más grande del Perú, el más decente además del Perú, creo. Y de ahí me jalan, porque yo había sido compañera de una maestría en Derecho Internacional en la Universidad Católica con el hermano menor del presidente Fujimori, con Santiago. Y de ahí me jalan. ¿Estás en el estudio Chocopar? En el estudio Rubio Leguía Norman.
claro. Así es. Después de haber Bueno, pasado 10 años trabajando en el Ministerio de Trabajo, porque yo trabajé en la asesoría en el octavo juzgado privativo de trabajo, en ese entonces habían juzgados privativos de trabajo, después pasé a la asesoría jurídica del Ministerio de Trabajo y de ahí salgo para el estudio. Y entonces, entonces tú tienes con algún tiempo de ausencia, no sé cuánto, 27 años de trabajo en el Congreso de la República. sí, sí, porque Idas y no venidas. tantos porque el CCD duró 2 años y medio, el periodo 2000 fue hasta el 2001 nada más, sí. Y el Claro. 2006 al 2011 yo no fui congresista porque fui candidata presidencial, diríamos, de emergencia del Fujimorismo, ¿no? Sí. Bien. Vamos al tema actual. ¿Te impactaron las imágenes de la represión policial contra los manifestantes hace unos días? No ha habido represión policial, yo no creo que haya habido represión policial. Más me impacta, y claro, yo he viajado por muchos países del mundo, estoy conectada, he estudiado fuera, inclusive, y sé que en los países avanzados, desarrollados, uno no puede faltarle respeto a la autoridad, ¿no? Uno hasta puede perder la vida, si es que amenazan cuando en Estados Unidos, a donde quieren ir muchos manifestantes, te para un policía, tú tienes que poner de inmediato las manos en el timón, ¿no? Porque si no pones las manos en el No, timón y haces el intento de agarrar tu guantera o tu cartera o esto, te pueden meter balazos, porque presumen de que puedes querer agredir al policía. Pues bien, no es posible, y esto creo que es una cuestión de responsabilidad, no es posible que seamos cómplices de aquellos, yo no digo que todos los manifestantes sean violentistas, para nada, pero quienes auspician las marchas, y ahí han estado todos los políticos tradicionales, el señor Guzmán, socio de esa señora y funcionario de la señora Nadine Heredia, aliado del señor Kuczynski y del señor Vizcarra, y que ahora logró poner a un presidente del Congreso para que salte al despacho presidencial, asusado, quienes han asusado los partidos del Partido Comunista, algunos otros partidos. ¿Cómo es posible que se permita que vaya gente preparada en sus mochilas? Incluso lo han publicado en las redes. Llevan pues llevan objetos contundentes, han llevado picos para desarmar las calles empedradas, que hay algunas todavía en el cercado de Lima, para usar esos adoquines de piedra como armas arrojadizas contra la policía. Han llevado cohetes, han llevado estas bombardas, que ya sabemos que están prohibidas hasta en los partidos de fútbol. Ya vimos cómo hace unos años un joven, un adolescente fue prácticamente asesinado porque una bombarda le penetró en la cara. Entonces, que eso lleven los en manifestantes en el así, Estadio Nacional en el año 2000. que eso lleven los manifestantes no es posible tolerar. Yo no puedo tolerar que a mi costado haya alguien pues que esté llevando piedras, que esté llevando picos, que esté llevando palos. Eso no es manifestación pacífica. Pero Y los destrozos, Álamo, en la propiedad privada, en la propiedad pública, las pintas esas subversivas, las han hecho la policía. ¿Por qué decir que la policía agravia? No dudo que puedan haber habido casos de excesos, por supuesto, y eso tiene que investigarse. Pero además está grabado, y lo que hemos visto, y que la prensa, vergonzosamente, cierta prensa financiada por el señor Vizcarra, por el gobierno, y que va a seguir financiada por el gobierno a partir del señor Sagasti, esa prensa ha hecho prácticamente una labor de propaganda de la violencia. Y ahora están en la nota de querer desaparecer a la Policía Nacional. Vi a una periodista diciendo que deben desaparecer a los ternas. Por favor, en todas las policías del mundo hay personas que se introducen en la población para hacer labor de inteligencia. Pero los ternas tienen otro tipo de trabajo, pero eso es otro tema. Ha salido en la televisión
un policía, un oficial, diciendo que nosotros fuimos a reprimir estos actos manifestantes con estas armas, las ha desarmado, acá poníamos esto, aquí poníamos esto. Y yo, cuando la pregunta fue cómo impactaron las imágenes de la represión policial. Reprimir policialmente implica reprimir, es decir, vienen, intentan tomar un lugar, intentan atacar, intentan manifestarse y según el tipo de violencia se reprime. Reprimir implica contener. Pero es que ese no es el significado coloquial, Álamo, de esa palabra, porque se utiliza represión para decir agravio, excesos. Cuidemos porque esta generación equivocada no lee ni siquiera el mataburros. Y entonces, cuidado, podemos estar usando palabras muy castizas, que propias para las personas que leen un diccionario, pero... Te lo busco en el diccionario y reprimir es otra cosa. No, pero para ellos no es así, pues, Álamo. Por eso yo prefiero no usar ese término, ¿no? Porque en el léxico de la izquierda y en el léxico de esta generación que se dice muy protagonista, pero que gran parte ni siquiera vio por el forro la Constitución, eso puede significar simplemente excesos, agravios a la población. Y eso yo prefiero la respuesta, decir en lugar, la policía tiene como obligación proteger la vida y la propiedad pública y privada, la seguridad de los ciudadanos. Y entonces es la llamada a asegurar eso para todos. Y entonces, si hay manifestantes pacíficos también significa que deben respetar las reglas. Hay lugares que son inaccesibles. Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas, están en condición usualmente de, diríamos, se me ha ido la palabra en estos momentos, pero de impedimento para que se puedan movilizar ahí las personas, ¿no? Entonces, si una marcha ¿Perdón? Discúlpame, Marta, discúlpame. A mí me parecería estúpido ir a la Plaza de Armas a tratar no sé, de manifestarme, ¿no? Reprimir, según la RAE, impedir que un sentimiento, estado de ánimo o impulso se muestre o se exprese abiertamente. O sea, claro, eso puede significar que estás coartando la libertad, impidiendo la libertad de expresión. Por eso no me gusta esa expresión. Pero yo no siento ningún acto de violencia con un acto de reprimir, simplemente. Yo me acuerdo, te lo voy a contar rapidito. Tú eres informado, Álamo, sin duda, pero eso no es el común de las personas, ¿no? Entonces, por eso te decía. Yo te voy a contar que en la época del gobierno de Morales Bermúdez yo tenía un grupo de amigos, yo era medio izquierdoso en esa época. Bueno, yo también he pintado calles, pero jamás he faltado de palabra a nadie, jamás he tirado una piedra. Teníamos unas tizas crayolas gigantes y escribíamos en la universidad, ¿no? En la calle, menos cuarteles, más escuelas, por ejemplo, me acuerdo de eso. Pero en la vida... Era una frase muy conocida en esa época. Sí, claro. ¿Quién no ha sido? Yo eso no me preocupa a mí. Lo que me preocupa es que lancen esas piedras que si le caen hasta a un compañero, lo matan. Y si le caen a un policía, lo matan. Si caen a una ventana, rompen la ventana y pueden matar al que está detrás. Claro, los tiempos cambian, ¿no? En el 79 el gobierno de Morales Bermúdez estaba cayendo a pedazos y nos íbamos desde Miraflores hasta la Plaza 2 de Mayo a gritar, a saltar y expresarnos. Y me acuerdo que pasaban los policías por ahí, nos miraban, había un par de personas que ya medio que nos miraban, ya sabíamos qué grupito eran, había mucha gente de inteligencia, por supuesto, y al año siguiente la democracia regresó y como se dice, todo tranquilo, o sea, había pues sus disparos al aire, qué sé yo, pero
Yo no recuerdo muchos heridos. Bueno, yo tenía en ese momento 15 años, ¿no? O sea, Claro, tú eres cosa mucho más joven que yo. Mis manifestaciones fueron contra la época en el señor Velasco, ¿no? Porque luego cuando yo ya ingreso y cuando yo estaba en estudios generales, estamos hablando recién el año 70, 71, 72, yo soy bastante más antigua que tú. Y entonces, pero ya una vez que comencé a hacer mis prácticas y a trabajar juntamente con mis estudios, ya simplemente ni siquiera tenía tiempo para hacerlo, pero reitero, en los momentos en que pasé un año así de activismo político en la universidad, también en el FER, ¿no? Siempre lo he mencionado, después dije, no, esto no es lo mío, yo no soy marxista, yo soy una persona creyente, sí creo en la justicia social, pero estas personas de marxistas son lo contrario, y entonces entendí, ese no es mi espacio. Pero mientras estuve así, en ese espacio, siempre entendí también de que no se puede agredir a las personas, ni de palabra, ni de los hechos, menos. Ahora, tú recordarás, Álamo, pese a que eras bastante un adolescente, que el año 75 sí hubieron hasta heridos y muertos porque hubo una sonada, ¿no? Donde hubo una gran destrucción de propiedad privada, pública, ¿no? Pero hoy eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido hoy con las redes sociales, la información, el tiempo real en la comunicación de las personas. Creo que eso no tiene ningún sentido. Sin embargo, Marta, lo que yo nunca he visto es que la policía mate a un joven de un perdigonazo. Perdón, Es que yo no sé si tú sabes que ha sido así. ¿Por qué afirmas eso? ¿Por qué afirmas eso? porque he visto fotos y me he informado. No, yo también me he informado y más bien hay pericias de que las muertes han sido producidas por, inclusive los perdigonazos son desde muy cerca, parece que ha sido fuego amigo, es decir, desde las barracas donde estaban las personas que han fallecido. Y eso tiene que investigarse, pero yo poder afirmar de que es la policía la que ha matado, primero la policía estaba a metros de distancia, ¿no? Y hay videos que están circulando en las redes. Yo no doy una opinión así definitiva porque eso tiene que pasar por pericias. Yo no soy perito balístico, pero menos me atrevo a decir la policía mató. Como tampoco me creo, por ejemplo, esto de que circula también en las redes de que los dos chicos, lamentablemente muertos, ¿no? Tenían antecedentes. Tampoco eso justifica su muerte, porque en el Perú no hay pena de muerte, ¿no? Pero eso merece investigación, pero lo que sí es cierto para mí es que fue una irresponsabilidad de aquellos que asusaban salir en plena emergencia. Eso casi ya no se toca. Pero ¿cómo hemos estado? Hay 7 millones de peruanos que han perdido sus trabajos por la emergencia y resulta que de la noche a la mañana no hay emergencia. No hay emergencia. Bueno, todo el mundo sale a la calle. Pero sí, ese es otro tema y una irresponsabilidad increíble de parte del Ministerio del Interior y qué sé yo, pero... desde el Estado, porque el señor Sagasti sigue con la nota, ¿no? Sigue con la nota, o sea, está justificada. Dios quiera que no haya un rebrote del COVID, ¿no? Y que nuevamente tengamos... El señor Sagasti no tiene una semana como presidente, así que... No, es encargado de la presidencia, pero no lo has visto tuitear. Anda tuiteando, pues, tomando posición cuando todavía las investigaciones no han terminado, ¿no? Y poniendo que la policía acompañe. La policía no tiene que acompañar marchas, la policía tiene que custodiar el orden. Antes que se nos vaya el tema. Ajá. ¿Tú piensas por asomo que a Inti y a Brian los mataron sus propios amigos? Es una posibilidad. Yo no descarto ninguna posibilidad, porque mira, yo he visto lanzar piedras a jóvenes lanzando unas piedras así, ¿no? Que con la justa las podían levantar y lanzar, y queriéndoselas lanzar a piquetes de policía en el centro de Lima, a piquetes de policía que estaban a metros para allá. Y jóvenes que uno de atrás tiraba la piedra hacia los policías, pero en el medio habían otros jóvenes. Yo decía, Dios mío, si le cae esa piedra a un joven,
ese chico va a matar a su propio amigo, ¿no? Y no te olvides, no sé si no habrás escuchado tú, hay un video circulando en las redes donde un joven dice, sigan, sigan, porque un muerto y se jo Merino. O sea, y luego también está circulando en las redes el fogonazo que aparentemente recibe una de las personas y cae así. ¿Dónde está ese herido? ¿Dónde está ese? Y no lo recibe de la policía estaba al otro lado. Recibe de su mismo bastión, de su misma trinchera, ¿no? Entonces, no hay que ser pues ciegos, no hay que querer. Ya el solo hecho de que hayan un centenar de policías heridos, policías que además tienen la misma edad de esos 2 jóvenes que han fallecido, o hasta menores, policías que tienen familia. ¿Quién los ha herido a ellos? ¿Se han herido entre ellos? ¿Se han herido entre los policías? Entonces, pues, ha habido violencia, y eso tiene que investigarse. Sí, pero así como, no sé, hubo centenares de manifestantes, así como miles. o miles, así como hubo momentos en los que no se sabía qué cosa podía pasar. Yo no puedo creer que los perdigonazos con canicas y bolitas de vidrio hayan sido provocados por los ayudantes, amigos, compañeros de los manifestantes. ¿Por qué no puedes creer si eso ha pasado en Venezuela? En las redes públicas está desde hace mucho tiempo el uso de las canicas. ¿Tú crees que la policía usa canicas? ¿Tú crees que en la policía hay miserables asesinos? Sé que hay ladrones, hay asaltantes a veces en la policía, se han capturado. Hay corruptos en la policía, sin duda. Pero que esta policía que ha ido a controlar, a contener una manifestación, a resguardar el orden público en una manifestación que nunca debió darse porque estábamos en pandemia, que ellos son los que han llevado esas armas hechizas, hay que investigar, pues, en todo caso, pero no podemos afirmarlo, Álamo, por más Marta, que eso le guste a la generación equivocada. Marta, yo tengo más de 30 años trabajando en periodismo de investigación. Y yo soy extraordinarios periodistas, policías extraordinarios, a los que respeto mucho y tengo la suerte de tener algunos amigos allí. Pero algunas cosas que he visto de parte de la policía son cosas espantosas. El término es espantosas, de verdad. No tengo ninguna duda de que hay delitos, pero venir a afirmar de que la policía ha adquirido esas armas para disparar canicas, en todo caso, pues eso estás echándole la responsabilidad a la Contraloría General de la República que debe fiscalizar, a todos estos gobiernos que han estado hace 20 años. Desde hace 20 años está la democracia, que a algunos les gusta hablar de democracia. Está el gobierno de transición del señor Paniagua, el gobierno del señor Toledo, corrupto él, sin necesidad de sentencia lo digo, porque quien compra, quien se enriquece y quien hace adquisiciones más allá de sus ingresos formales es un corrupto, ¿no? Está el gobierno del señor Alan García, el gobierno del señor García, ya te dije, el gobierno del señor Kuczynski, que además fue el brazo derecho de ese gobierno corrupto de Toledo, ¿no? ¿Ellos han comprado esas armas? ¿Ellos han comprado esas armas? Se ha comprado el Ministerio del Interior, sí, claro. El señor Gino Costa, del Partido Morado, ha sido ministro del Interior en este interín. En esta época, ellos han dominado el Ministerio del Interior. Ellos son los responsables de eso, ¿no? Entonces, pero no podemos afirmar cosas hasta que las investigaciones no concluyan, Álamo. Podemos hacer 1000 especulaciones, pero creo que lo importante, habiendo muerte, habiendo heridos de ambos lados, de la policía, de los manifestantes, es necesario que se investigue, sin prejuicios y sin adelantar conceptos. Siempre he querido preguntarte algo y por una otra razón no lo he hecho. Y espero que no lo tomes a mal porque no lo estoy haciendo en mala onda. A ver. A veces siento que tratas de estar siempre en contra de la corriente, como el salmón.
Estoy de acuerdo, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Será que el mundo se ha puesto en contra de los principios? Me gusta estar a favor de los principios. Y yo aprendí algo que lo aplico a mi vida personal, incluso a mi lado creyente. A mí no me interesa el tumulto, el 100%, si es que eso va contra mis principios, ¿no? Y entonces no me interesa quedarme sola, no. Y yo No, aprendí de mis padres, Álamo, mi padre, que recién ha fallecido a los 96 años, mi padre y mi madre en su momento, en su modo, fueron personas que nos enseñaron a nunca abandonar nuestros principios, a siempre defender nuestras ideas, a no quedarnos callados. Mi madre ya próxima a fallecer hace casi 18 años, en medio de la persecución, porque mi madre fallece el año 2002 en medio de la persecución, mi madre me dijo, hijita, nunca te quedes callada, no permitas que te agredan, no te quedes callada. Y yo cumplo eso, porque razón tenía mi madre. Y entonces, y yo tengo... Bueno, fue una adelantada de la época, ¿no? Ah, bueno, sí, es que así es. Sí, sí. Y entonces, claro, a mí no me interesa, yo a veces voto solita, sí, no me interesa, porque primero, he pensado bien lo que quiero hacer, no soy de las personas que preguntan, a ver qué dicen para acomodarme, ¿no? Y decir la verdad aunque te cueste la muerte. Así es, así es. Y además que siento que lo que ha pasado en los últimos días, que incluso has preferido apartarte de tu partido que has defendido y encauzado en muchos momentos, no debe ser fácil. O sea, No, no es fácil. no, no es fácil, Álamo. No es fácil tampoco mi perspectiva de los meses que me tocan como congresista. Por eso en mi comunicación pública, en mi manifiesto, le llamé así, público, señalo que si yo pudiera renunciar a mi cargo de congresista lo haría de inmediato, porque yo reconozco que el propietario, diríamos, de la curul es el partido, pero no se puede por razones que yo también apoyo. O sea, en principio la curul no es renunciable. ¿Por qué? Porque para evitar presiones, para evitar compras, para evitar chantajes de curules congresales, ¿no? Pero si yo pudiera renunciar, lo renunciaría. ¿Por qué? Porque no es fácil, pues. La única ventaja que voy a tener en este tiempo que me queda de congresista es que voy a presentar mis proyectos a sola firma, cosa que era posible hasta el año 2006, pero luego se inventaron que hay que pedirle la firma al vocero del grupo, a otros 5 congresistas, etcétera, etcétera. Cosa a la que siempre me resistí, nunca me gustó. Pero bueno, ahora la única facilidad es esa, pero no es fácil andar como cabo suelto en un congreso donde hay que trabajar en bancada. Y yo además nunca he tenido vocación de tránsfuga. Jamás, ni me voy a inscribir en otro grupo, ni en otra bancada. No, no. Yo no, el transfugismo no viene conmigo. Si Keiko Fujimori se presentara en las próximas elecciones para el Congreso, para la presidencia, ¿votarías por ella? Probablemente votaría por ella, sí, sin duda. Yo no he dejado de ser fujimorista. Yo no he dejado de ser fujimorista. ¿Por qué fuiste la única que votó en contra de la renuncia de Manuel Merino? Ah, porque esa fue una renuncia presionada, decididamente. Una renuncia presionada, le esperaron la alfombra desde su propio partido. Ha sido asqueroso, ha sido asquerosa diríamos, las intrigas que se han generado desde el propio partido del señor Merino. El que algunos vengan a decir yo voté a favor de la vacancia porque me presionaron, el otro, el supuesto presidente, que creo que ya se le venció el plazo también del Partido Acción Popular, hablando sandeces en contra de Merino. Eso me parece de una bajeza tremenda, ¿no? Entonces, para mí esa renuncia no es una renuncia legítima, es una renuncia producto de una presión, producto de intrigas, y tú conocerás eso, mi esposo es así salsero, ¿no? Esa canción de La Voz, ¿no?
quítate tú para ponerme yo, ¿no? Eso ha sido, quítate tú para ponerme yo. Eso, Claro, eso claro. es una lacra, eso es una lacra. Ese accionar es una de las lacras que no se pueden, y por lo tanto, para mí eso era inaceptable, ¿no? Y por eso es que voté en contra. Te pido que me informes. Yo soy ignorante en torno. Yo estudié Derecho, pero ignoro muchas cosas. Mientras Merino, o en este caso, mientras Sagasti es presidente encargado de la presidencia de la República, ¿él sigue siendo congresista? Por supuesto, está la ley 27375. La ley 27375 se dio el 1 de diciembre del año 2000 en plena crisis y en plena asunción de las funciones del señor Paniagua. Y esta ley señala claramente. ¿Cuándo me dices? ¿Qué día me dices? El 1 de diciembre del 2000, el Congreso aprueba una ley para zanjar una situación que yo misma planteé esa vez, más allá del señor Paniagua. El día Paniagua 23... no tenía ni un mes de presidente. No, claro, pero además, Paniagua mismo el día, si tú revisas el diario Debates el 23 de noviembre del 2020, el día que Paniagua, que había sido elegido presidente del Congreso cuando la censuran a Marta Hildebrand, porque Marta Hildebrand también murió en su ley. Marta Hildebrand querían que renuncie Marta Hildebrand para poner a alguien, ¿no? Para que una vez que vacaran a Fujimori, ese alguien se convirtiera en presidente de la República, porque esa es la ambición. Esa es la ambición. Ayer la censura del 21 de noviembre y el 21 de noviembre sobre la medianoche lo nombran a Valentín Paniagua. A Paniagua. Y el día 23 de noviembre Valentín Paniagua debía asumir, y desde mi punto de vista ni siquiera juramentar, ni siquiera ponerse la banda presidencial, porque es un presidente del Congreso que asume el despacho para que no haya vacío de poder. Y eso lo dice la Constitución, el artículo 115, en ningún momento habla de asumir el cargo. Ahorita te voy a leer el artículo 115, ¿no? ¿Qué dice? La parte pertinente del artículo 115 dice: si el impedimento es permanente, se está refiriendo al presidente y a los vicepresidentes, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones, ¿no? Pero antes de eso dice: por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente. No teníamos primer vicepresidente. En defecto de el segundo, no teníamos vicepresidente. ¿Ya? Pero ¿qué dice? Asume sus funciones, no dice asume el cargo. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Y si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato elecciones. No está convocando el presidente de la República, sino el presidente del Congreso encargado de la función presidencial. En ningún momento la Constitución habla de asumir el cargo. Y esta ley, la 23735, que voy a tratar de ubicarla en mí, pero te doy el número, es la ley 27375. Esa ley señala claramente que el presidente del Congreso que asume las funciones sigue siendo presidente del Congreso. No es una persona que dejó de ser presidente del Congreso, o congresista o presidente del Congreso y asume el cargo. No hay posibilidad de tener dos cargos. La única posibilidad, Álamo, de tener dos cargos en el sistema jurídico peruano es cuando un ministro, un congresista es designado ministro. Ahí sí tiene dos cargos. Incluso puede ejercerlos, puede ir a votar como congresista, ¿no? Esa es la... Eso significa... ¿Perdón? Eso significa que a Sagasti lo podrían vacar con 66 votos. Bueno, a Bacán no necesitan vacarlo. A Sagasti, como presidente del Congreso, y lo mismo era con Merino, si lo censuran como presidente del Congreso y deja de ser presidente del Congreso, deja a la vez de estar encargado de la presidencia, de las funciones de la presidencia. Eso es lo que montaron y me sorprendió. Es un anexo a su condición de presidente del Congreso. O sea, todo presidente del Congreso, cuando es elegido presidente del Congreso, sabe que en algún momento
si se dan las condiciones y no hay presidente, no hay vicepresidentes, él va a asumir las funciones del despacho presidencial. Todo presidente del Congreso lo sabe, pero sabe también que no va a convertirse en presidente de la República. Pero eso Para es... ser presidente de la República hay que ser elegido dentro de la plancha presidencial. Aquí te leo, Pero, ley 2775 de 1 de diciembre del 2000, publicado en el Peruano de 5 de diciembre del 2000. ¿Qué dice? Un artículo 1. Interprétase que el mandato conferido por el artículo 115 de la Constitución Política del Perú al presidente del Congreso de la República para que asuma las funciones de presidente de la República por impedimento permanente de este último y de los vicepresidentes, no implica la vacancia de su cargo de presidente del Congreso ni de su condición de congresista de la República. mira, Más claro no hay agua. Pero el señor Paniagua inauguró, siendo él constitucionalista por interés y por firmar presidente constitucional de la República, presidente, despreciando la condición de congresista, incluso hasta tienen pensión de expresidentes, con solo 8 meses de... Esa es la razón. Creo que al señor Sagasti no le va a interesar esa razón porque creo que él es jubilado de la burocracia internacional y tiene obviamente una pensión mucho más interesante que hasta la de un presidente de la República, pero... Bueno, tenemos que ir cortando. 2 cositas chicas y concretas. ¿Qué hubiera ocurrido, qué te hubiera parecido que Rocío Silva Santisteban hubiese sido presidenta? Que el señor Arana sería presidente, pues, porque es el brazo derecho del señor Marco Arana, la izquierda, si es una marxista al poder. ¿Qué es lo que ahora está haciendo la señora Vázquez Chupilín? La señora Vázquez Chupilín, que es la otra brazo del señor Arana. ¿Perdón? ¿Y qué hubiese pasado si Silva Santisteban se hubiese sentado en Palacio de Gobierno como brazo derecho de Arana? Bueno, pues ahí tienes, ¿cuál es su agenda? Anti-inversión, pro-aborto, pro-ideología de género, pro-lucha de clases, porque el marxismo es lucha de clases. Los terroristas de Sendero Luminoso son marxistas que pensaron que ya era el momento de la guerra popular, nada más. No, pero los tiempos han cambiado, ¿no? No, el marxismo no ha cambiado, es lucha de clases, odio de clases, Álamo, por favor. El marxismo es eso, odio de clases. Entonces estamos hablando que ya no existe marxismo, pero hoy día se reconoce como marxista, se reconoce como proaborto. Y entonces eso sería lo que llegaría al poder. ¿Tú sabes, Álamo? El término marxista ha cambiado mucho en los últimos 30 años. No, pues, no seamos ingenuos. No seamos ingenuos, por favor. No seamos ingenuos. Bueno. La constancia mató a Palomino, como dice, cuidado, ¿eh? Sí, yo sé. Para terminar, ¿qué te parece Sagasti, un rojo más, un caviar más, un zurdo más en Palacio? Bueno, muy mal, ¿no? Y primero, él ha tenido una ambición desmedida, porque él estaba en la primera vicepresidencia, o él quería o Palacio de Gobierno o el Congreso de la República, porque él estaba en la lista de Rocío Silva Santisteban, por favor, él estaba en la lista de Rocío Silva Santisteban, ¿no? Después se ha puesto en otra lista, y ojo, que en ambas listas, la de Silva Santisteban y la de Sagasti, ha estado un miembro de Acción Popular. ¿Tú te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? Pero de verdad que da risa. Claro. No, es trágico, porque demuestra cuáles son los principios que rigen, o los no principios que rigen para algunas personas o en algunos grupos políticos, ¿no? Entonces, esta es una batalla por los principios, es una batalla por la verdad. Quien negocia sus principios nunca los tuvo. Me dio tanta risa cuando vi a Fuerza Popular con el APRA. ¿Cuándo? ¿Fuerza Popular con el APRA cuándo? Cuando estuvieron juntos el año pasado. ¿El año pasado dónde? Estuvieron juntos para ver, no me acuerdo qué contubernio ahí, de que estamos juntos, que APRA, que Fuerza Popular, y que
Se puede coincidir, pero no para sabotear a alguien, no para jalarle la alfombra a alguien. Es más, se tiene que coincidir. Para nombrar un miembro del Tribunal Constitucional necesitas 87 votos. Para una vacancia necesitas 87 votos. Bueno, a ver, Entonces, no, eso de eso no se trata. No, el hecho que tu propio partido se sume a jalarle la alfombra a tu líder, porque por lo menos para nosotros, cuando un fujimorista ha presidido el Congreso, ese era el líder de la bancada. Ese era el líder natural de la bancada, ¿no? Entonces, bueno, sí. como siempre, es un gusto conversar contigo y siempre Gracias, Álamo. muchas gracias a ti, que pases un buen domingo. Igualmente. Y bueno, cómo nos lleva la política en estos 8 meses. Así es. A cuidarse, que no nos convirtamos en otra Venezuela. Sí, No sí, queremos ser otra Venezuela. Así es. es verdad. Cuídense mucho, saludos. Gracias, igualmente. Mis saludos a todos. Gracias. Nos vemos pronto. Cuídate. Gracias, igualmente, Álamo. Gracias. Gracias.